Bueno, bienvenidos, Shabbat Shalom. La previa de Shabbat, vamos a hacer el Lejaim, Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Borei Peria Geffen. Víctor, ¿tenés algo, Gustavo, para hacer una brajá o nada? Bueno, ya está, vamos a arrancar. Antes que me olvide, que recién me mandó Víctor la información, encendido de las velas 19:44. 19:44. Se cuenta una historia sobre un Hasid, un Yehudí, que estaba arreglando su carroza, su carreta, digamos, trabajaba con una carreta, y mientras arreglaba la carreta, estaba rezando, ¿no? Una persona está rezando mientras arregla la carreta, estaba ahí rezando. Esta situación la ven dos personas y ven a este Yehudí rezando mientras arregla la carreta y le dice: ¿a vos te parece? Le dice uno a otro, está arreglando la carreta. Mientras reza, está arreglando la carreta, en vez de concentrarse en el rezo, está arreglando su carreta. ¿Te parece bien lógico? Y el otro le dice: mira, yo lo veo distinto, dice. Él está arreglando su carreta. En realidad él no está rezando, él está arreglando su carreta. Pero mientras arregla su carreta también reza. O sea, no es que él mientras reza arregla su carreta, sino que mientras arregla su carreta, él reza. ¿Sí? La misma situación vista de dos maneras distintas. Ahora, ¿por qué cuento esta historia? Porque en esta parashá sucede una situación muy extraña, que vamos a ver que Rashi se extraña de la situación y la pregunta, trae una pregunta al respecto. Ya sabemos, ya vinimos contando las últimas semanas todo el tema de las plagas, todo el tema de las maravillas en Egipto. No sé si recuerdan que todo esto fue un proceso de 10 meses, porque cada plaga, desde una plaga hasta la otra, pasaba un mes, y la plaga duraba una semana, y después le daban 3 semanas para recapacitar al faraón. Bueno, así, durante 10 meses, los judíos vieron milagro tras milagro, milagro tras milagro. ¿Qué pasa en esta parsha? Finalmente dice que Paró los deja salir, más bien los echa de Egipto porque no los quería ver más. Pero la condición era, a priori, que iban a irse al desierto por 3 días. Iban a servir a Dios y después volvían a Egipto. Cuenta Rashi, cuentan los comentaristas, que el faraón mandó como espías para ver si efectivamente al tercer día volvían. Cuando vieron que no volvían, van a avisarle al faraón, y ahí el faraón, junto con el pueblo, dice: ¿qué hicimos? Que dejamos salir al pueblo judío, que los teníamos de esclavos, una gran cantidad de mano de obra, gratis. Se arrepienten de todo esto, toman las armas, el faraón al frente del ejército, como que él les promete que no va a actuar como un rey común. Un rey común va más en la retaguardia, como cuidándose. Él dice que él iba al frente del ejército, toma sus mejores jinetes y toma todo el resto de los jinetes de Egipto y van a perseguir al pueblo judío. Y el pueblo judío, la famosa situación que tienen el mar por delante y a los egipcios persiguiéndolos por detrás. Entonces dice la Torá: Uparó y Crib, y Paró se acercó, Baisub Bnei Israel Teineyem, los Yehudim levantaron la vista, Beinemisraim no sea Jareyem, y se dieron cuenta que el ejército egipcio venía tras ellos. Bairu Meod, y tuvieron miedo. Y acá es donde Rashi vamos a centrarnos en estas próximas palabras. Baitzaku Bnei Israel el Hashem. Y el pueblo de Israel le gritó a Hashem. Le gritó a Hashem. Acá hay una pregunta, a ver, muy lógica. Una pregunta muy lógica. Los judíos se la pasaron el último año, como dijimos, viendo milagro tras milagro. Salen con una fe absoluta, como cuenta la Torá, que salieron sin las provisiones de comida, sin todo lo necesario, al desierto, a un lugar inhóspito que no iban a poder a priori conseguir las cosas que necesitaban para vivir. Sin embargo,
tuvieron una fe absoluta en Dios, tuvieron fe absoluta en Moshe, ¿sí? Aparte todo eso alimentado por los milagros que veían, obviamente. Se tenía una fe ciega en Hashem. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Vienen de repente los egipcios, detrás de ellos, persiguiéndolos, y se ponen a gritar, se ponen a rezar, desesperados. Dice, ¿cuál es la situación? O sea, pongámonos a pensar, ¿por qué no creyeron ellos que podía suceder un milagro también? Si Dios les dijo que van a salir, y Dios les dijo que lo van a llevar a la tierra de Israel, ¿por qué acá esa aparente falta de fe en la que cayeron en este momento? O sea, porque dice Baitzaku, como empezaron desesperadamente a rezar. Baitzaku, la palabra literal en hebreo, es gritaron, clamaron. O sea, no es que rezaron, sino como que suena más fuerte. Se desesperaron. Entonces, esta pregunta es la que tiene Rashi, dice. Y la pregunta sería así, como por dos lados. Por un lado, dice, si Dios te hizo milagros durante un año y vos los viste y vos estás junto con Dios y junto con Moshe, tu actitud ante el primer problema debería ser otra, debería ser el de una confianza absoluta a Dios. ¿Sí? Esto sería lo primero. Y por otro lado, por el contrario, si no le tenés confianza a Dios, ¿a qué le rezás? O sea, ¿en qué quedamos? Si estás confiado en Dios y Dios te sacó y te mostró milagros y maravillas, no tenés por qué desesperarte. Si no confías en Dios, ¿para qué le rezás? Hacé otra cosa. O sea, actúa como una persona desesperada, pero no te pongas a rezar. Si una persona desesperada empiezan capaz que a disparar uno para cada lado, no sé, a escaparse. Pero ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a rezar. Entonces Rashi viene y trae una explicación muy interesante. Rashi dice, ¿qué significa Baitzaku? ¿Qué significa que gritaron? Dice literalmente, Tafsu umanut abotam, dice. Empezaron a hacer como que tomaron la profesión de sus ancestros. Se convirtieron, hicieron lo mismo que hacían sus ancestros. Quienes eran Abraham, Isaac y Jacob, eran los patriarcas. Sobre Abraham está escrito, dice Rashi, el Amakom Asher Amat Sham, que Abraham volvió a un lugar donde él había estado, y ahí se explica que el significado de volver a ese lugar fue que fue a rezar a ese lugar. Sobre Itzhak dice que fue a dialogar al campo. ¿Qué se refiere a dialogar al campo? Explican los comentaristas que fue a hacer minja, fue a rezar. ¿Con quién fue a hablar? Con Dios. Fue a hablar con Dios. Venía del campo solo y había ido a hablar. ¿Con quién fue a hablar? Obviamente con Dios, con el único que estaba ahí. Y con Jacob dice que él como que tuvo un obstáculo y pernoctó en un lugar, y dicen ahí los comentaristas también que se refiere que chocó contra ese lugar, que se quedó ahí a rezar. Ahora, lo interesante de todo esto es que hay versículos, o sea, todos estos versículos son interpretados como que ellos rezaron. Cuando dice que Abraham volvió al lugar, es porque fue a rezar. Cuando dice que Itzhak fue al campo a hablar, dice que fue a rezar. Lo mismo con Jacob. ¿Para qué usar estos versículos? Pregunta el Rebbe. Si hay versículos claros donde dice que rezaron. Pues acá está diciendo Rashi que ellos se pusieron a hacer lo mismo que sus antepasados. ¿Qué hacían los antepasados? Rezaban. Decime 3 versículos donde dice claramente que Abraham, Isaac y Jacob rezaban, no donde está insinuado que ellos rezaban. ¿Se entiende la pregunta? O sea, está lleno de versículos donde dice que cuando Sará no podía tener hijos, Abraham rezó. Cuando Rivka no podía tener hijos, Isaac rezó. Cuando Jacob se estaba por encontrar con su hermano Isaac después de 37 años y tenía miedo que lo maten, Jacob rezó. Dice claramente que rezó. ¿Por qué Rashi trae acá versículos que no dicen claramente que rezó? ¿Y qué dice? Tomaron la profesión de sus ancestros. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje de Rashi con todo esto? O sea, Rashi trata de ser claro, viene a explicar a un chico de 5 años la situación. Entonces volvamos a la pregunta, no se entiende si los judíos tenían fe
¿Por qué se desesperaron? Y si no tenían fe, ¿a quién le rezaban? Entonces, ¿cuál es la explicación? Que ellos tomaron la postura de sus ancestros. Y la respuesta justamente es que ellos en realidad tenían fe absoluta. Una de las preguntas que hicimos era, si no tenían fe, ¿para qué rezaban? Ellos acá no rezaron porque estaban con miedo. No rezaban porque estaban con miedo. Ellos rezaron porque era la costumbre de sus ancestros. Justamente por eso Rashi trae versículos donde no dice claramente que los ancestros rezaron porque tenían una necesidad especial, sino porque era su costumbre rezar. O sea, como para indicarnos que no es necesario solamente rezar, o que la costumbre del Yehudí no es solamente rezar cuando necesita algo, cuando está en una situación de peligro. Eso no es lo que hacían nuestros ancestros. Nuestros patriarcas constantemente le rezaban a Dios, necesitaran algo o no necesitaran algo. Como este hombre que estaba con su carreta, ¿sí? Y mientras estaba con su carreta trabajando, él seguía rezándole a Dios. ¿Necesitaba algo en ese momento? No, no necesitaba nada, pero estaba rezando. ¿Qué significa rezar? Rezar puede ser pedir, rezar puede ser agradecer, rezar puede ser un montón de cosas. Entonces, hablarle a Dios, en este momento, ellos no es que entraron en una desesperación, no entraron en una desesperación, en ningún momento. Y por eso Rashi en ningún momento dice que ellos se desesperaron. Dice que lo que ellos hicieron es lo mismo que hacían los ancestros. Y trae versículos donde los ancestros no necesitaban nada, no estaban en situación de desesperación, sin embargo, lo que hacían era rezar. Entonces los Yehudim acá estaban con una fe absoluta, intacta con Dios. O sea, dice como que era algo natural en el Yehudí, es algo natural, no era, es algo natural en nosotros los Yehudim, de rezar a Dios. Es sabido que el Baal Shem Tov recorría lugares solamente para encontrar gente y preguntarles cómo les va, para escuchar de boca de ellos la palabra Baruch Hashem. Gracias a Dios estoy bien. ¿Sí? Lo mismo el Yehudí, o sea, cualquier Yehudí, cuando hablamos de estudiar Torah, cuando hablamos de rezar, no necesariamente tenés que ir a estudiar Torah cuando querés saber o ir a ver al rabino, a estudiar con el rabino, cuando querés saber cómo actuar ante tal o cual situación. Estudiar Torah es una mitzvah. El Yehudí está conectado con la Torah, son una sola cosa con la Torah, somos una sola cosa con la Torah. Entonces, es como que el estudio de la Torah va más allá de que lo necesito, bueno, ahora no sé una ley, voy y busco en la biblioteca el libro a ver qué me dice. Va más allá. El estudio de la Torah es algo que abarca nuestra vida. Lo mismo el rezo, esto es lo que está diciendo Rashi. ¿Cuál era él dice la profesión de los patriarcas? Los patriarcas, ustedes saben de qué trabajaban. Sabemos de qué trabajaban. Eran todos pastores, tenían campos, tenían ganado. Eso no era la profesión de los ancestros. O sea, Rashi, aparentemente esa era la profesión. Sin embargo, Rashi dice, no, la profesión, la especialidad de ellos era rezar. Entonces dice que la especialidad del pueblo judío en el desierto, ellos tomaron la especialidad de nuestros patriarcas y se pusieron a rezar, no por desesperación, no por falta de fe, sino porque era la costumbre, así, rezarle a Dios. Entonces, bueno, el mensaje más que claro es que lo que decimos siempre, el Yehudí está metido, muchas veces nos metemos en cosas, vivimos situaciones difíciles, ¿sí? Y tenemos la necesidad de rezar. El Talmud dice que ojalá que la persona rezara todo el día. ¿A qué se refiere? No se refiere a que ojalá que la persona esté necesitada y necesite rezar todo el día. No se refiere a eso. Se refiere a que tenga esa actitud de reconocer a Dios, de rezarle a Él todo el día y de estar con esa conexión. Como siempre decimos que la tefilá, en hebreo, el rezo es tefilá, una de la traducción de tefilá es conectarse. O sea, el tema de estar conectado con Dios. No necesariamente cuando necesitas algo. ¿Sí? No es esa la idea. Y esto era lo que pasaba con los Yehudim. Por eso Rashi viene y nos trae esta historia. Nos trae estos 3 versículos donde los patriarcas no necesitaban nada, no estaban pidiendo nada y sin embargo estaban rezando. Entonces, bueno, que podamos aprender de ellos, que podamos aprender de nuestros patriarcas, que sea esto algo natural en nosotros, incorporar esto de el decir gracias a Dios,
el decir Baruch Hashem, el agradecer por todo, y el estar como metidos en este mundo, pero sabiendo que hay algo más encima del mundo, ¿sí? Que estamos en este mundo físico, pero que hay algo más encima del mundo. Hay una parte de la tefilá que decimos en las festividades, que dice, Atabe Hartano Mikola Amim, vos nos elegiste de entre todos los pueblos. Atabe Hartano Mikola Amim dice, la traducción es esa, vos nos elegiste de entre todos los pueblos. Pero si uno va a mirar más profundo, el Hasidut explica, la Kabbalah explica, qué significa Atabe Hartanu, vos nos elegiste de entre todo el mundo, de entre todos los pueblos. No te eligió porque estás separado del resto. Vos estás viviendo en este mundo, estás entre los pueblos. Y Dios quiere que estés entre los pueblos. Pero mientras estás entre los pueblos, que dice que vos nos elegiste, Berromantanu dice, y nos elevaste. O sea, ¿cómo se eleva la persona? La persona se eleva no siendo una zeta, siendo un ermitaño. Eso no es la manera que el Yehudí entiende elevarse. Elevarse significa estar en este mundo, ¿sí? Como dice que Dios nos eligió estando en este mundo. Y desde este mundo nos eleva. Esa es la manera de elevarse del Yehudí. O sea, estar en este mundo, pero vivir con la mente puesta en otro mundo. Vivir con la mente puesta en que hay otra cosa. Bueno, Shabbat Shalom, Lejaim de nuevo. Acuérdense de vuelta, 19:44 las velas. La cena de Shabbat Shabbat, Shalom, muy lindo. la mitzvah que tenemos ya. ¿Sí? Ya igual les aviso, los templos están abiertos para los que no tienen miedo, con los protocolos debidos. Hay templos más estrictos, pueden ir tranquilamente e ir a un Kabbalat Shabbat y demás, y después seguir con todo en casa. Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias por estar ahí.